En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente. No, muy bien. Bueno, entonces le damos la bienvenida y las gracias a los colegas diputados y diputadas por la participación a distancia, dado que tuvimos serios problemas de infraestructura. Hay muchas comisiones mixtas funcionando y por el aforo no podíamos reunirnos mayor cantidad. Así que muchas gracias, colegas, por facilitar esta sesión. Y saludar a don Oscar Cristi, que aparece como Nicolás Rodríguez. Buenas tardes, don Oscar. Buenas tardes al señor ministro, don Alfredo Moreno. Muy bienvenido. Y saludar a los diputados Asensio, Sauerbaum, Diego Ibáñez, a Juan Antonio Coloma. Muchísimas gracias por estar, colegas. ¿Podemos dar inicio a la sesión? Porque estamos ya los senadores acá también instalados. Tenemos quórum, señor secretario. Tenemos que abordar entonces, usted nos hace una ayuda de memoria en lo que estamos para la sesión de hoy día. Sí, presidenta, solamente cabe abordar dos materias, que son las que están pendientes, que es una, la relacionada con las turberas, que es el artículo 47, y el otro el artículo primero transitorio, respecto a la situación de los actuales titulares. Gracias, señor secretario. Como tenemos una mesa técnica de senadores, diputados y asesores y gobierno, yo quisiera consultar a quien coordina la mesa si sobre estos dos puntos nos ha llegado algún informe. Entiendo que sobre turberas habría llegado una propuesta, no sé si de acuerdo, pero por lo menos alguna propuesta que se ha trabajado en esta mesa técnica. No sé, don Oscar, o ministro, o no sé quién de los asesores nos puede dar cuenta. Tenemos el texto acá, ¿cierto, don Jorge? Lo estamos fotocopiando. Sí, está en imprenta porque llegó... llegó recién la propuesta de Turbera. Pero ya lo van a traer en cualquier minuto, están en eso. Muy bien. Don Oscar, quizá usted nos puede entregar una información. Sí, perfecto, presidenta. Muy buenas tardes y por su intermedio a los demás senadores y diputados. Efectivamente, en la comisión, en las reuniones que tuvimos con la comisión técnica, no llegamos a un acuerdo en términos de la redacción final, porque no sabíamos en definitiva cuáles iban a ser las propuestas de los diputados respecto a las zonas del país donde se aplicaría esta prohibición. Y lo que hicimos desde la Dirección General de Agua fue tomar el texto que ya existe de la Cámara y el Senado, y nos parecía que el hecho de que se discutiera en esta comisión habría una oportunidad para especificar mejor cuál es el rol del Estado en esta prohibición. Recordémonos que este artículo lo que prohíbe es realizar obras de drenaje en turberas de las regiones que están ahí mencionadas. Y desde el punto de vista de la administración, nos parecía importante que se hiciera referencia a dónde se establecen las turberas que hay que proteger, o sea, establecer claramente cuál es el objeto de protección y cuál sería el rol de la Dirección General de Agua en esta protección. Y con ese espíritu es que se envió una sugerencia de no de modificar lo que venía, sino que de complementar lo que ya venía de la Cámara y el Senado, sin perjuicio de lo que aquí se discuta respecto a las regiones. La propuesta nuestra es independiente de lo que finalmente se discute respecto a otras regiones. Y en concreto la propuesta viene a señalar que para precisar el objeto de protección, y entonces la autoridad pueda ejercer sus atribuciones, sería conveniente que el objeto de protección esté referido al inventario de humedales que lleva el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye las turberas. Y segundo, una vez que está identificado el área, el objeto de protección por esa forma, la Dirección General de Agua entonces estableciera la delimitación en donde no se pueden realizar estas obras de drenaje. Esto nos parece importante porque si no podríamos caer en discusiones bien absurdas, como por ejemplo alguien comienza a hacer una obra de drenaje a 1 kilómetro de
de la turbera, asumiendo que no hay ningún impacto en la turbera, y sí podría haberlo. Entonces tiene que haber una autoridad que finalmente diga, esta es la turbera, que está identificada por el Ministerio de Medio Ambiente, y cuál es el área en la cual no se puede realizar estas obras. Y esa labor, entonces, entendemos que debería ser la Dirección General de Agua. Y en ese sentido, entonces, la Dirección General de Agua hizo una propuesta que ha circulado entre los asesores. Hicimos algunos ajustes en base a lo que los asesores nos comentaron, y es el texto que se mandó a la comisión y que ustedes tienen, entiendo, a la vista. Gracias, señor Cristi. Es que lo enviaron recién y estamos haciendo fotocopia. Sí, yo tengo una copia. Usted puede leerla, pues mientras no llega el escrito. Pero léalo usted para nuestro entendimiento acá en la comisión. Presidenta, la propuesta de la mesa técnica, según entiendo, lo que habíamos visto con Nicolás, propone un inciso segundo, un inciso tercero y un inciso cuarto, porque el inciso primero del artículo 47, ¿no es cierto?, ese queda tal cual, ese no ha sido objeto de ninguna modificación. Entonces, ese inciso, ¿no es cierto?, dice: constituyen un sistema de drenaje todos los cauces naturales o artificiales que sean colectores de agua que se extraigan con el objeto de recuperar terrenos que se inundan periódicamente, de secar terrenos pantanosos o vegosos y deprimir niveles freáticos cercanos a la superficie. Ese inciso sigue tal cual. Y la propuesta entonces de la mesa técnica, como decía don Oscar, recogiendo algunos extractos de la Cámara y del Senado, querían así los incisos siguientes: no podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes e identificadas por el Ministerio de Medio Ambiente en el Inventario Nacional de Humedales, en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena. La Dirección General de Aguas delimitará el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenajes. Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, podrán desarrollarse proyectos públicos y privados de conectividad vial en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos. A las aguas extraídas de sistemas de drenajes les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 129 bis. Esos serían los incisos segundo, tercero y cuarto propuestos. La última coincide. Lo que pasa es que igual la mesa técnica contempló dentro de la propuesta eso que ya está agregado por el Senado, que es, como decía don Oscar, que tomó partes de la Cámara y partes del Senado. ¿Y está, perdón, aquí don Jorge está llegando el texto. Es que quiero aprovechar de hacer una consulta. Esta propuesta no contempla ni Chiloé ni la región de los lagos. No. Claro. Pero eso parece que, claro, eso iban a explicar. Entonces, la consulta, Presidenta, a usted que le toca estar en ambos lados, en la Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente, ya se me olvidó, Recursos Hídricos, el senador Durresti presentó una indicación que se fue aprobada respecto al tema de las turberas en la región de los lagos. ¿Te suena? Ahora, en estas unidas que estamos por la ley de riego, Sí. no. Yo entiendo que cuando fue el Código de Agua, cuando debatimos el Código, ahí de una pelea larga Durresti con el tema de turberas y de humedales. Pero la dio por respecto a la discusión que dimos en el debate del Código de Agua en el Senado, respecto a la propuesta del senador Durresti con las turberas, se acotó a Aysén y Magallanes. ¿Ah? Y lo que entiendo en esta propuesta, ¿cierto?, hoy día, se define respecto a un inventario que tiene bienes nacionales de humedales donde incorporan las turberas para tener una situación acotada y no aparezca una turbera en cualquier parte. Y respecto a la locación geográfica, entendí yo de la exposición del señor director de agua, de que era un tema que eventualmente lo podríamos resolver acá. ¿Ah? Pero en principio estamos focalizados en Aysén y Magallanes. Okay. Presidenta. Sí, diputado Asensio, disculpe. Me habría gustado. Cuasi senador.
muchas gracias a todas y a todos. Una pregunta, yo creo que de acuerdo con la indicación que se nos ha presentado, pero me gustaría ver si nos pudieran explicar más acerca de este inventario nacional de humedales. ¿En qué consiste más o menos en este inventario? ¿Cuántos humedales hay? No sé, un poquito una explicación mayor sobre eso. Y me gustaría preguntarle al Ejecutivo y a los colegas si es en este inciso, ¿ya? Por lo menos, yo les acabo de explicar muy bien la situación, la crisis que tenemos en el tema del agua en nuestra provincia. Entonces, quiero saber si hay alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos incluir a Chiloé en esta redacción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Asensio. No sé si Nicolás Rodríguez, que ha estado coordinando la mesa, puede avanzarnos un poco, informarnos en qué debate se ha dado en torno a lo que señala el diputado Asensio. Sí, presidenta, muchas gracias por su intermedio. Respecto al inventario, efectivamente, con la intención de poder identificar las turberas en algún instrumento que exista que las clasifique, ya que no existe una definición específica aún sobre turberas, como la ley que está actualmente en desarrollo, es que me comuniqué con el Ministerio de Medio Ambiente y ellos me mostraron el inventario de humedales que tienen a nivel nacional y que está en la página humedales.mma.gov.cl, o sea, es además de carácter público. Este inventario especifica y es posible clasificarlo según humedales urbanos, y entre ellos una de las características posibles de seleccionar o categorías posibles de seleccionar es la de turbera. Al seleccionar ese ítem, muestra un plano nacional donde se encuentran las turberas que están identificadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta es una forma de que esta nueva redacción que propusimos a la mesa técnica y que fue acordada muestra aquellos humedales de categoría o calificación de turbera que están en las regiones indicadas en la ley y que son posibles de protección. Es decir, aquellas turberas que estén identificadas en el Inventario Nacional de Humedales, en esta clasificación específica turbera, y que estén en aquellas regiones de Aysén y Magallanes, son aquellas que se encontrarían protegidas. Así le damos una protección real a la turbera, identificando cuáles son las que están, valga la redundancia, incorporadas en el Inventario Nacional de Humedales. Esto lo conversamos con los asesores y hubo acuerdo en llevar la protección a un instrumento existente el día de hoy. Gracias, Nicolás. Ofrezco la palabra a Carlos Esteves. Carlos Esteves tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero señalar de que efectivamente este era uno de los dos puntos donde la mesa técnica no había llegado a acuerdo, y hoy temprano la Dirección General de Agua hizo una propuesta, hubo distintas propuestas de enmienda y correcciones de los asesores, la dirección hizo esta segunda propuesta. En consecuencia, no hay más tiempo, la mesa técnica no cerró el tema, pero al respecto yo quiero señalar lo siguiente, de que del texto leído, que supongo que no sé si está siendo proyectado en la sala, pero del texto leído hay una parte que yo considero que podríamos enmendar, porque básicamente lo que se está planteando es que las turberas, como sabemos, existen en la macrozona sur austral de Chile, y hay desde la región de los lagos hasta la región de Magallanes. Ahí está la cifra arbitraria, pero no sé, el 99% de las turberas. La propuesta que aprobó la Cámara de Diputados originalmente y el Senado hablaba de Aysén y Magallanes, fue una indicación de un diputado de esa zona, pero claramente hay importantes extensiones de turbera más al norte del límite administrativo geográfico de la región de Aysén. Y como sabemos nosotros, las turberas son unas de las más importantes especies que capturan gases de efecto invernadero. Y se pueden explotar de varias maneras. Una de aquellas es que requiere que sacar todo el agua, drenar el agua, explotarla y sacar sus raíces, sus bulbos, y de ahí se sacan elementos mineralógicos, por eso que está en el Código de Minería,
y se pueden hacer productos tales como pañales, etcétera, pero también se pueden también explotar los pompones, etcétera. Lo que plantea el Código de Agua en esta reforma es que es respecto al drenaje. ¿Ah? Si que hay otros métodos de explotación que significan el no drenaje o en el futuro existieran por innovación tecnológica, pero eso va a ser parte de una evaluación de impacto ambiental y hay un proyecto de ley que lo está discutiendo. Lo que este texto está diciendo es que no pueden haber sistemas de drenaje que se sequen las zonas de turbera. Y esto lo establece el legislador, ¿ah? Con una excepción que agregó el Senado, que eran los caminos públicos que cuenten con una resolución de calificación ambiental. Esta que está haciendo la DGA, que yo comparto ciertamente que haya una identificación, que estén identificados en el Inventario Nacional de Humedales, así no nos podemos discutir si eso no es, pero luego se señala, y a lo mejor estoy leyendo mal, a lo mejor estoy leyendo la versión antigua, que la Dirección General de Aguas delimitará el área en el cual se entenderán prohibidos los drenajes. Entonces, esa lectura podría llegar a la conclusión de que a pesar de que el legislador dice que no se pueden construir sistemas de drenaje, así lo planteó la Cámara de Diputados y así lo plantea el Senado, la nueva propuesta diría que por un acto administrativo de la DGA se podría decir cuáles son las que se entienden prohibidas. Yo no digo que ese sea el espíritu de la DGA naturalmente, pero se podría entender que hay zonas, hay algunas turberas que están delimitadas por la DGA y hay otras que no están delimitadas por la DGA. O sea, a mí me parece lo correcto que se encuentren en el inventario. ¿Ah? Y me parece correcto también que la Dirección General de Agua las delimite para la claridad, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, pero no agregar en la cual se entenderán prohibidos los drenajes, porque da a entender que las que no quedan delimitadas no habría prohibición de drenaje. Eso podría ser la presidenta. Gracias, Carlos. Ofrezco la palabra, sino para ir buscando alguna forma de superar esta discusión que no llegó resuelta, pero que tenemos obligatoriamente que buscar hoy día una solución. Diputado Sauerbaum. Ministro, tiene la palabra el ministro. Sí, no, Presidenta, muy breve nomás respecto a lo que señalaba el asesor Esteves. Yo, lo que decía Carlos, estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que entendemos que lo que dice la redacción es lo que a él le gustaría que dijera. ¿Ah? Lo que dice es que no se pueden construir sistemas de drenaje en las zonas de turbera que están identificadas en el inventario en las regiones X y Y. Punto seguido, la Dirección General de Aguas delimitará el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje alrededor de esas turberas. Así que si hay que precisarlo más, no tenemos ningún inconveniente. El espíritu de lo que está escrito y lo que entendemos que dice es precisamente lo que mencionaba Carlos, así que eso no sería problema. Y quizás comentar que el área de turbera, del que está incluido en ese inventario de turbera, es un área gigantesca. El área que tiene hoy día el Ministerio de Medio Ambiente en ese inventario son 3,1 millones de hectáreas, equivalente al 4%, 4,1% del total de la superficie del país. O sea, lo que estamos haciendo es una cosa sobre una superficie gigantesca. Entonces, digamos, la prevención de cómo se delimitan, de cómo, esto es con la delimitación que aquí aparece, la prevención de cómo se determina qué es lo que son, las excepciones de que se pueden hacer obras públicas, digamos, alrededor de esto y caminos y en fin, son muy importantes porque de la superficie, por ejemplo, de la región de Magallanes es la inmensa mayoría de toda la región. O sea, prohibiríamos toda acción sobre la inmensa mayoría, por ejemplo, de la región de Magallanes. En Aysén hay menos, es menos relevante dentro de la... Y también hay en Chiloé hay una cantidad relevante respecto a la superficie. En el resto de los lagos hay prácticamente nada, o sea, Chiloé sería la discusión a tener, digamos. Pero estamos hablando de una superficie realmente enorme. Eso es lo que quería mencionar, o sea que depende como ustedes lean lo que dice el primer inciso, el segundo inciso del artículo, si es con la interpretación de Carlos o la que le damos nosotros, pero si hubiese que redactarlo mejor no hay ningún inconveniente. Gracias, ministro. Diputado Sauerbaum me había pedido la palabra.
Sí, Presidenta, la única duda que yo tengo es si es absolutamente necesario que nombremos a las regiones. Yo entiendo que está definido, ¿cierto?, que entre los lagos y Magallanes hay más turberas que en todo el resto del país, pero yo no sé si es necesario, porque ahí pudiéramos encontrar situaciones en donde se le cambie, por decir una cosa, una denominación a un humedal a turbera, y quedemos fuera simplemente por no estar dentro de la región que está definida por la ley. Entonces, yo no sé si es necesario que se tengan que nombrar las regiones, porque si nombramos solamente las que están dentro de este listado, ¿cierto?, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, pudiéramos perfectamente contemplar a todo el país. Entonces, no entiendo muy bien cuál es la necesidad de nombrar a las regiones específicas. Gracias, diputado Sauer. La diputada Chicardini está esperando ser... ¿Ingresó? Muy bien. Muy bien. Ofrezco la palabra. Hay una propuesta que ha hecho el diputado Sauerbaum, me parece interesante. No sé, diputado Asensio, usted fue quien hizo este punto muy centralmente en la Cámara de Diputados. Entonces, acá estamos buscando pasar de una prohibición total que salió de la Cámara a una flexibilidad que establecimos en el Senado y ahora una composición más que busca armonizar ambas propuestas. Entonces, creo que podríamos avanzar a menos que hubiese alguna observación mayor. No sé, diputado Asensio, Gabriel, te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Estaba viendo el inventario nacional de humedales y claro, desde el punto de vista de la superficie no lo manejo mucho, estoy solamente viendo los puntos. Chiloé tiene por lo menos 15 puntos o 15 humedales que están identificados en el inventario. Hay entre 10 y 15 en el resto de la región de los lagos. Magallanes tiene una cantidad importante, pero también hay otros que no están identificados. Por lo tanto, yo creo que la propuesta de Frank Sauerbaum es bien interesante. No sé si eso le molesta, si le produce alguna dificultad al gobierno en el sentido de eliminar el nombrar las regiones de Aysén y Magallanes, Antártica Chilena, y dejarlo nomás como que no podrán constituirse el sistema de drenaje en la zona de turberas existentes e identificados por el Ministerio del Medio Ambiente en el Inventario Nacional de Humedales. Punto. La Dirección, ¿no es cierto?, General de Aguas delimitará el uso en el cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje. A mí me convence mucho más ahora la proposición de Sauerbaum, ¿ya? Me parece que es interesante, salvo que el gobierno tenga alguna buena razón para evitarnos esto. Pero yo creo que eso podría ser, y si no es así, entonces yo le pediría de nuevo al gobierno, ¿no es cierto?, que me dijera qué posibilidad tenemos de incluir a la provincia de Chiloé, y si no, sería mucho mejor para la región de los lagos, ¿ya? Pero eso es, y en el resto yo estoy de acuerdo con la fórmula que estamos acordando para resolver este punto. Entonces la fórmula, gracias diputado Asensio, la fórmula propuesta por la comisión en la redacción, en la incorporación de un segundo inciso que hemos estado conversando, estaríamos cercanos y estaríamos de acuerdo, pregunto, ¿no? Y lo otro es la consulta al gobierno, al señor ministro. Sí, la propuesta que ha hecho el diputado Sauerbaum, que a mí también me parece interesante, que de alguna manera también resuelve el punto que ha señalado el diputado Asensio reiteradamente, podríamos avanzar en ese sentido y despacharlo con estas dos propuestas. Presidenta. Sí, ministro. Y Nicolás me corregirá si estoy equivocado, pero de acuerdo a lo que yo entiendo, solamente existen turberas desde el paralelo 40 sur, o sea, desde la región de los lagos hacia el sur. Están distribuidas todas las turberas entre el 40 y el 55, no hay turberas, digamos, y por eso que el tema de qué es una turbera es un tema tan relevante, y por eso que desde la Cámara en adelante y así continuó en el Senado, solamente se tomaron estas regiones son donde existen las turberas. Entonces, no es un problema de dejar fuera a otras regiones, sino que es ahí donde se encuentran. Y vuelvo a insistir en que el tema de la precisión, como aquí se hace una prohibición absoluta de drenaje y opera sobre cifras del territorio nacional de la magnitud de la que estamos hablando, solo tomando lo que hoy día está registrado en el Ministerio, vuelvo a insistir, son 3,1 millones de hectáreas. Entonces, yo al menos pienso que debiéramos mantener lo que hoy día se entiende por turberas, que tiene, entre otras cosas, esta acotación a la zona
digamos, entre los lagos, incluido el Chiloé, ¿no es cierto?, porque podríamos incorporarlo, pero Aysén, Magallanes y la Antártica chilena, que son los que están desde el origen, digamos, en el proyecto. Esto es sin perjuicio de que, como todos sabemos, hay un proyecto de turberas que va a estudiar este tema en mucho mayor detalle y que cautela las turberas desde otros puntos de vista, como bien explicó Carlos Estés, no solamente los drenajes, aquí estamos hablando solamente de los drenajes, no estamos hablando de la explotación del pompón y todas las otras cosas, digamos, que le producen problemas y que pueden afectar la supervivencia de las turberas. Entonces, yo en esto creo que debemos ser, dado las áreas y dado de que no es este el proyecto de cautelar las turberas, sino que una cosa que está aquí como una cosa muy anexa, de ser prudente, tomar esta definición del ministerio, tomar las áreas que el mismo ministerio dice que es donde se encuentran las turberas, y hacerlo con las salvedades que acá aparecen. Gracias, ministro, por su intervención. Creo que podemos avanzar alguna propuesta de acuerdo, de encuentro, y aquí hemos conversado con el senador Alvarado, que es de la zona chilota, así que podríamos buscar, no sé, hagamos una propuesta, Claudio. No, o sea, yo creo que queda claro cuál es la razón por la cual se identifican dos regiones. Y en ese sentido, dado que se establece, ¿no es cierto?, un instrumento válido que identifica esta zona en el Ministerio de Medio Ambiente, y a la inquietud que existen por la cantidad de turberas que eventualmente están en ese registro de la provincia de Chiloé, podríamos subsanar esto incorporando a la provincia de Chiloé y las regiones de Aysén, Magallanes y Antártida chilena y cerrar el tema. Mantener el resto de la redacción en el primer y segundo... Así es. Así es. Agregar ese factor territorial. ¿Habría acuerdo, señor ministro? Diputado Asensio. ¿Escuchaste la propuesta? Sí, ¿no? Sí, bueno. Muy bien. Señor ministro. Sí, absolutamente. Muy bien. Entonces voy a tomar la votación. Perfecto. Señor secretario. Sí, nada más. Sí, solamente, claro, solamente... ¿Podría por supuesto. Primero, por favor? Voy a leer cómo quedaría el inciso, que es el inciso segundo que se viene agregando. ¿Ah? Pues segundo, tercero y cuarto. Sí, sí. ¿Ah? No, claro. Entonces quedaría: no podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes e identificadas por el Ministerio del Medio Ambiente en el Inventario Nacional de Humedales en la provincia de Chiloé y en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica chilena. Y después, ¿no es cierto?, la Dirección General de Agua y todo para abajo tal cual sería. ¿Ah? Exacto. Sí. Vamos a tomar la votación. La votación. Diputado señor Asensio. A favor, señor secretario. Perfecto. Diputada señora Chicardini. A favor, señor secretario. Muy bien. Diputado señor Coloma. A favor, señor secretario. Muy bien. Diputado señor Ibáñez. Diputado señor Ibáñez. No está, parece ya. Bueno. Diputado señor Sauerbaum. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Elizalde. Senador señor Alvarado. A favor. Señora Presidenta. Muy bien, entonces quedaría aprobado con la modificación consignada. Muy bien, aprobado entonces el artículo que ya no sé cuál número vamos. Presidenta, dice el diputado Ibáñez que no lo dejan activar ni el micrófono ni la cámara y no pudo votar. Lo escribió en el grupo de WhatsApp. Sí, a ver, esperémoslo. Por favor, informática, si pudiera ayudarnos. Sí, tiene que verse, ese es el problema. ¿Qué aparece? No, se aparece. ¿Está compartido? ¿Sí? ¿Está compartido? Pero él votó ya y estaba presente el diputado. Ya. Alcanzó a aparecer ahí en el minuto. Sí, y escribió además, ¿no es cierto? Sí. Pero alcanzó a aparecer, así que... Consigne el voto. Exacto, el diputado Ibáñez entonces es unánime, con la modificación consignada. Eso, señora Presidenta. Está presente el diputado Ibáñez, pero está con cámara y micrófono volteado.
¿Y eso se lo pueden desbloquear a ustedes para lo que viene? Él lo desbloquea. Ya, diputado, tiene que desbloquearlo. Su micrófono y su imagen, diputado Ibáñez. Salga y vuelva a entrar, yo creo. Sí, eso puede ser. Porque aquí aparece. Sí, claro. Ahí salió y se va. Ahí salió y va a entrar de nuevo. Ahí va a volver a entrar seguramente. Vamos al último. Lo que queda pendiente, que es el primero transitorio. ¿Estamos esperando todavía la conexión del diputado Ibáñez? Está apareciendo, ¿no? Sí, Pero en el transcurso del debate, sí, ya muy bien. Ya se consignó su voto. Entonces, pasemos al artículo primero transitorio, en que voy a entregar la palabra a algún coordinador de la mesa técnica que ha estado trabajando. Quizás, Presidenta, si le parece, yo puedo dar una recolección de lo que estamos en este último tema. Muy bien, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, primero transitorio. El primero transitorio, sí, la comisión técnica trabajó en esto, no se alcanzó un acuerdo total, luego hubo varias propuestas, entre ellas una precisamente del diputado Ibáñez, que sí concitaba, digamos, bastante atención y bastante apoyo. Sobre esa se trabajó y entonces se le hicieron algunas pequeñas, digamos, modificaciones. Esa ya no había otra reunión de la comisión técnica, pero sí se circuló con todos los asesores, se ha hablado con varios de los diputados y senadores y ha obtenido bastante apoyo, que es la que podríamos presentar y que entiendo que Carlos Esteves tiene disponible para poderla presentar y que, como digo, nace de lo que se discutió en la comisión, de la propuesta del diputado Ibáñez y luego de eso con algunas pequeñas modificaciones más bien en su redacción que en otra cosa y que, digamos, entiendo que Carlos podría presentar. Muy bien, gracias, ministro. Carlos Esteves, ¿tú puedes hacer una presentación de las láminas? ¿Se ve un comparado? Ahí ahora sí. Bueno, Presidenta, lo primero señalar es que este fue un tema en que la mesa técnica no llegó a un acuerdo inmediato. Algunos estaban más cerca de la proposición de la Cámara, otros del Senado. Se buscó aproximar ambas posturas y obviamente una aproximación nunca es perfecta, ¿no? En esta lógica, sobre la base de una propuesta inicial que nos hizo a la mesa técnica el asesor del diputado Ibáñez, Estefano, se planteó una fórmula que a nuestro juicio permite integrar ambas versiones, no explicitar la duración, pero asumirla tal como está en el actual Código de Agua. Código de Agua actual. Carlos, disculpa, define, ¿tú podrías ampliar pues, aumentar la letra? Yo veo poco de acá. Sí, al aumentarla me voy, pero voy a asumir que ustedes tienen el texto de la Cámara del Senado y voy a enfocarme en lo que estamos proponiendo. Estoy señalando de que el actual Código de Agua no establece una duración de manera explícita de los derechos, se asume
que al momento de su concesión, muchos de ellos anteriores a 1981, estos eran de carácter indefinido. Sabemos que la reforma establece que se termina con la perpetuidad de los derechos, que puede ser extinguible o caducable. Entonces la propuesta lo que primero hace es que fusiona los incisos 2 y 1 en uno solo, de manera tal que no se produzca confusión entre duración y perpetuidad. Entonces, voy a leer el texto que hemos conversado, que señala lo siguiente. Dice: los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, luego se incorpora el texto del Senado que señala, así como aquellos usos que fuesen regularizados por la autoridad competente en conformidad con los procedimientos a que se refieren los artículos 2 y 5 transitorios del DFL 1122 del año 81 del Ministerio de Justicia, es decir, el Código de Aguas, continuarán estando vigentes. Ahí se plantea un punto y se agrega: estos derechos se extinguirán solo conforme con lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, que son los artículos que actualmente se refieren a el 129 bis 4, el cobro de patente de los derechos no consuntivos, y el 129 bis 5, el cobro de patente de los derechos consuntivos, donde en la reforma se agregaron en ambos un literal D que establece que después de pasar por las etapas anteriores ocurre la extinción. Entonces dice: estos derechos se extinguirán solo conforme con lo dispuesto en el artículo 129 bis 4 y 129 bis 5, sin perjuicio de que a su vez caducarán por su no inscripción en el registro de propiedad de aguas de conservador de bienes raíces, según se establece en el artículo 2 transitorio de esta ley, y en cuanto a su ejercicio, goces y cargas, tales derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones de la presente ley. Presidente. Gracias, Carlos Esteves. Esa es la propuesta que no está consensuada, pero que tiene apoyo importante. Muy bien, gracias, Carlos. Voy a ofrecer la palabra, sobre todo a quienes han estado integrando activamente la mesa y a algún colega acá en la comisión. Presidenta, una consulta. ¿Podría dejar el texto del comparado en pantalla, por favor? Ahí lo vamos a compartir nuevamente. Gracias. ¿Lo comparto yo, Presidenta? Por favor, sí. Ahí está compartiendo pantalla, diputado Ibáñez. ¿Usted la ve? Sí, sí. Ya. Le ofrezco la palabra. La indicación que acaba de leer es la indicación que está, digamos, en el lado derecho, ¿no? Sí. Mirando la pantalla está en el lado derecho. Sí, es Diego, sí. Será columna. Ofrezco la palabra, senador Pizarro. Sí, una consulta, Presidenta. Entiendo que se busca, como decía don Carlos, conciliar ahí la vigencia de los actuales derechos y su carácter indefinido con el que en algún momento se extinguen o se pueden extinguir por distintas razones. Entonces, a mí me parece que para poder tener una redacción así de compromiso, como dicen, habría que mantener la frase, mantener el carácter indefinido en el tiempo, porque, como se dice, continuarán estando vigentes. Ya, ok, están vigentes, pero ¿hasta cuándo? Y como se agrega además, estos derechos se extinguirán solo conforme, el extinguirán es una afirmación, se van a extinguir los derechos. No es que se pueden extinguir porque no pagan la patente o no cumplen con el uso, etcétera, etcétera. Entonces vamos a quedar en una situación muy ambigua, creo yo, que hay dos formas de tratar de solucionarla.
dejando en alguna parte de la redacción el que tienen el carácter de indefinido, no son a perpetuidad, pero tienen un carácter de indefinido los anteriores. Y reafirmando el que efectivamente se pueden extinguir, por mucho que sean indefinidos, se pueden extinguir y las causales por las cuales se extinguen están expresadas claramente ahí. Pero en la redacción tal como está, se saca el carácter de indefinido y se establece se extinguirán, o sea, es una afirmación. Pues se extinguirán solo. Sí, pero es una afirmación, se van a extinguir. Entonces, estamos buscando una forma de resolver el problema. Digo yo, porque como quieren buscar un equilibrio entre el carácter indefinido, pero que se pueden extinguir, creo que queda demasiado cargado para la afirmación de que se extinguirán. Es la sensación que me da a primera vista. Yo he manifestado muchas veces que me parece a mí que en la situación en que estamos se debe mantener el carácter de indefinido a los que hoy día tienen las concesiones. Hay que ponerle las exigencias, las regulaciones, las sanciones, todo lo que se quiera, en eso todo lo que sea necesario. Pero si no, vamos a generar una situación de incertidumbre muy grande, muy compleja, sobre todo en el sector agrícola. ¿Consulta? Sí, ¿quién me pide la palabra? Carlos. Sí, Presidenta, no, para el senador Pizarro, para que desarrolle más la idea. Yo entiendo el punto al cual quiere digamos, apuntar respecto de la certeza. Yo creo que justamente la nueva regulación que implica cierta caducidad o temporalidad que luego se reúnan automáticamente de este código, efectivamente se debe aplicar a los nuevos derechos. Pero también, en principio, se debiese ser una regla general también para todas y para todos los que están dentro de el marco de la Constitución de Derechos de Agua y bajo el marco de este Código de Agua. Entonces, yo entiendo lo que quiere apuntar. Yo tengo una posición francamente distinta a la del senador Pizarro y justamente esta indicación lo que intenta es acercar las partes para poder tener un código de agua que se acerque lo más posible a lo que quizás podamos nosotros llegar a consensuar. Entonces, para referirnos a lo que a su parte del argumento en que se deja de tener certeza, bueno, también dejan de tener certeza los nuevos. Entonces, hay una especie de titulares privilegiados y titulares no privilegiados, que serían los nuevos. Entonces, eso igual apunta a una desigualdad ante la ley. Y yo creo que quizá habría que darle una vuelta más. Yo creo que está claramente que aquí dice que continuarán estando vigentes en esta indicación, se señala allí, código de agua continuarán estando vigentes, y luego se agrega otro párrafo más, pero creo que hay que intentar acercar posiciones, si no creo que vamos a tener dificultades para poder tramitar esto luego en el resto del trámite que nos toca a nosotros la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Ibáñez. Se ofrece la palabra. Bueno, en la línea que plantea el diputado Ibáñez hemos estado tratando insistentemente de resolver este tema que ha sido el nudo central que hemos tenido en la Cámara y en el Senado. Y esto lo que nosotros propusimos viene rechazado por la Cámara, por eso estamos en una comisión mixta. Entonces nosotros creemos que la certeza que tiene razón el senador Pizarro, que tenemos que entregar a muchos sectores productivos, no solamente a grandes empresarios agrícolas, sino que pequeños, medianos, agricultura familiar campesina. Nosotros hemos tratado de buscar esta redacción, estableciendo primero que permanecen vigentes. Ya hasta ahí hay una señal de certeza. Y lo otro, señalar en qué momento esos derechos que están vigentes pueden extinguirse. Solo en 2 situaciones. Nada más. Y que están establecidas en el Código de Agua. Entonces, yo creo de verdad, senador Pizarro, que estamos dando una señal de certeza. Primero, se permanecen vigentes y segundo, solamente en 2 situaciones pueden extinguirse. Entonces, es una redacción que busca no tener problemas en la sala del Senado y en la sala de la Cámara para despachar de una vez por todo el código, porque de otra manera no solamente vamos a tener un problema de debate de fondo, cierto, político, sino que también de forma, porque vamos a tener que, ustedes saben que las mixtas se votan en paquete, entonces vamos a tener que hacer votación separada, vamos a tener todo un procedimiento complejo desde el punto de vista de la técnica de tramitación,
Y de verdad yo creo que de esa manera hemos ido todos cediendo un poco y en esta búsqueda de dar una señal de certeza, de que van a permanecer vigentes, que solamente hay 2 situaciones en que se pueden extinguir, porque además está así planteado en el mismo código. Entonces yo llamaría a que pudiéramos ponernos de acuerdo en este punto. No sé, ofrezco la palabra, senador Galilea. Gracias, presidenta. En primer lugar, no sé si lo hicieron ya, pero dado que Carlos Esteves hoy cumple 60 años, quería saludarlo especialmente. Carlos Esteves. Yo sé que parece de 50 o 40, pero... Happy birthday, pero además se ve muy joven, ¿no? Desde que salió del gobierno llegó a los 70 rápido. Así que felicitaciones, Carlos, por tu cumpleaños. Chico, una larga familia. Así es. Presidenta, a ver, tenemos ahí los textos que venían de la Cámara, el texto que venía del Senado y esta propuesta en la que me tocó de alguna manera interactuar el día de ayer y hoy día en la mañana. Yo comparto, a mí el texto que más me gustaba es lo que aprobamos en el Senado, en que dice expresamente lo que señala el senador Pizarro. Pero en aras de finalmente llegar a un acuerdo y que no se malentiendan tampoco las cosas, yo creo que el texto que en principio nació del diputado Ibáñez y que después con unas pequeñas modificaciones se está presentando acá, aclara, uno, la vigencia, me parece, y así declara la historia fidedigna de la ley, que mantiene sus características bajo las cuales fueron otorgados, pero aclara también el efecto de la nueva ley sobre ellos, es decir, que ellos pueden llegar a extinguirse, es una cosa que no existe en la ley actual, ellos pueden llegar a extinguirse o a caducar por el no uso, de acuerdo a lo que dice el 129 bis 4 y el 129 bis 5, y también por la no inscripción. Este artículo además reconoce los derechos consuetudinarios, o sea, tiene una serie de mejoras. Y yo creo que si dejamos claro esto en la historia fidedigna de la ley, la redacción que nos están presentando ahí como de autoría de la senadora, de usted, presidenta senadora Muñoz, y el diputado Ibáñez, yo creo que, está bien, reconozco que no es la redacción que más me gusta, pero yo creo que es razonable. Me permitiría sugerir solo una pequeña cosa de redacción, que después del punto seguido de vigente, en vez de decir estos derechos se extinguirán solo conforme, yo diría estos derechos solo se extinguirán conforme a lo dispuesto. Es que queda mucho más claro y enfática la redacción. Estos derechos solo se extinguirán conforme a lo dispuesto en los artículos. Me parece que si dejamos claro en la historia fidedigna de la ley también el sentido de todo esto y cómo fue mutando el acuerdo de la Cámara, después el acuerdo del Senado y este acuerdo de la mixta, me parece que vamos a estar dando razonables certezas a todo el mundo usuario de las aguas. Esa sería mi sugerencia, presidenta. Gracias, senador Galilea. Senador Alvarado. Sí. Presidenta, yo comparto lo que señala el senador Galilea por su intermedio, pero a su vez quisiera dejar presente de que discrepo de la afirmación que hace el diputado Áñez en orden a que habría una suerte de privilegio respecto de unos derechos respecto a los nuevos, porque los que vienen desde atrás y tienen ese carácter de indefinido es producto de la legislación que estaba vigente. Por lo tanto, en ese sentido, no hay una discriminación arbitraria, no hay una distinción. Y la fórmula propuesta de que continuarán estando vigentes va en esa línea de que fueron otorgados, ¿no es cierto?, de manera indefinida en el tiempo y solo se extinguirán, ¿no es cierto?, conforme a las condiciones que se establecen en los artículos del Código. ¿Solo podrán extinguirse conforme ¿Un problema dónde va el solo? ¿Sí? ¿Solo podrán o solo se extinguirse? ¿Solo podrán extinguirse? Solo se extinguirán. No sé, Carlos, ahí como que mejor. ¿Solo podrán extinguirse o solo se extinguirán conforme? Consulto a los colegas. ¿Podríamos sacar ya el comparado para que pudieran participar en los...? Ahí nos vemos, hola. Carlos y Oscar, ¿cómo lo
¿Habría acuerdo, colegas? Ofrezco la palabra primero para la propuesta de modificación de la frase, que en vez de se extinguirán solo se extinguirán, etcétera. No sé si hay alguna opinión. Pero la modificación, ¿cuál es la modificación que se está proponiendo? En vez de ¿tienes ahí el texto, Diego? Es que no sé si que lo pongan en pantalla de nuevo. Prefiero que lo pongan en pantalla, mejor, porque así todos vemos lo mismo. Lo de nuevo en pantalla, porfa. Solo se extinguirán, llegaría yo. Yo creo que, o sea, aquí hay posiciones que tenemos que tratar de consensuar. Hay una posición, solamente para efectos de aclarar el punto, que creemos que los derechos nuevos y los antiguos se tienen que regir bajo el mismo régimen, la misma norma, la misma regla. Hay otra posición que plantea que no se puede medir bajo la misma regla, que los derechos constituidos con anterioridad da una especie de certeza de derecho adquirido y por tanto no se puede modificar. Por tanto, solo a los nuevos se le aplicarían las nuevas reglas. Lo que estamos tratando de hacer ahora es crear una vía intermedia, y eso es lo que está acá planteado cuando se señala continuarán estando vigentes y luego se extinguirán solo por tales causales. Yo creo que está bien que continúen estando vigentes porque ya están constituidos, digamos, en función de un régimen anterior. Nadie va a llegar y va a terminar con esos derechos en el momento en que esta ley entre en vigencia. Eso lo descartamos de plano, como para que tampoco se haga quizá una elucubración sobre ese punto. Eso van a seguir estando vigentes. Y las causales de extinción se señalan solo conforme al artículo 129 bis, 129 bis 5, y también pueden caducar por la no inscripción en el registro de propiedad de agua del conservador de bienes raíces. En cuanto a su ejercicio, goces y cargas, tales derechos quedarán sujetos a todas las demás disposiciones de la presente ley, por tanto se le aplica también esta norma general. Yo allí quizás, que esta es la propuesta, digamos, que podríamos trabajar, podría señalar también claramente el punto, porque aquí hay dos puntos. Uno, que siguen vigentes. Dos, causales de extinción y de caducidad que están expresamente señaladas. Y tres, en cuanto al ejercicio, goces y cargas, que quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley. ¿Cuál de esas tres partes quizás es la que no comparten? Y allí vamos trabajando. ¿Cuál sería la propuesta? Y vamos tratando de generar un acuerdo. Yo creo que, diputado Ibáñez, si nosotros ponemos estos derechos solo se extinguirán conforme con lo dispuesto en los artículos, dejamos un énfasis que aquí se solicita como una señal y que mantiene las prevenciones que nosotros mismos, tú y yo, hemos planteado. Entonces, estos derechos solo se extinguirán conforme con lo dispuesto, digamos, la extinción que está plasmada en esos artículos, después la caducidad y después el uso y el goce que está planteado en las normas generales. No sé si te parece que eso resuelve, dejamos la certeza y dejamos también incluido el énfasis que nosotros queremos poner en cuáles son los momentos de caducidad de estos derechos, que aunque están vigentes tienen 3 momentos en que pueden caducar o extinguirse. ¿Cuál sería la diferencia entre... perdón. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre poner solo se extinguirán conforme a se extinguirán solo conforme? No me queda claro como para Yo creo que es lo mismo, perdón, presidenta. Es lo mismo. Yo creo que es lo mismo, pero hay, si para ponernos de acuerdo, si el solo lo ponemos en un lado y lo ponemos en otro, yo pediría que nos comprendamos un poco. Sí. Senador Pizarro. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo y no da lo mismo, porque, presidenta, usted y yo fuimos objeto de manifestaciones públicas sistemáticas cuando comenzamos a discutir este tema en años atrás en la Comisión de Recursos Hídricos. No solo en la región de Coquimbo, vino gente de la séptima, de la sexta, de la octava, de la novena, y estábamos en afiches públicos. ¿Por qué? Porque
la gente tenía dudas, eran agricultores, tenían dudas respecto de lo que iba a significar los cambios en lo que ellos entienden un derecho. Entonces, no da lo mismo el eliminar el carácter de indefinidos y además agregar con un énfasis muy fuerte en la redacción el que estos se extinguirán, aunque se diga solo conforme a tal y tal texto, porque el extinguirán es una afirmación y una afirmación muy categórica. Yo no soy abogado, pero me imagino que los abogados en uno u otro sentido van a hacer uso de lo que va a quedar redactado acá. Y se va a reclamar y se va a decir, mire, expresamente la Comisión Mixta eliminó del inciso primero del artículo que se mantiene el carácter indefinido en el tiempo. Lo eliminó. Y como lo eliminó, perdieron ese carácter. No existe más. Y más encima se afirma en la frase siguiente, solo se extinguirán. Es lo que decía yo recién. Es una afirmación de que se van a extinguir. Eso es lo que entiende la gente. Si más encima en el artículo primero que venía en la Cámara también se elimina que los titulares pueden usar, gozar y disponer de ello en conformidad a la ley, entonces no va quedando nada respecto de las certezas de las cuales yo hablaba, por lo menos en el sector agrícola es lo que reclaman. Y reclaman los chicos, los medianos, los grandes, ahí no había distingo. Por eso es que ayuda, claro, cambiar la frase se extinguirá solo, conforme a lo dispuesto, ayuda a poner el solo antes. Pero es mucho más claro, si vamos a eliminar el que se elimina el carácter indefinido en el tiempo, sería mucho más claro colocar que estos derechos solo podrán extinguirse conforme con lo dispuesto en los artículos tanto y tanto. Eso representa un equilibrio más razonable. Yo estoy por, y he votado siempre por avanzar en que tienen que tener un término, que los derechos nuevos tienen que estar con condiciones, que el que no usa se les quitan los derechos, etcétera, etcétera. En eso no hemos tenido nunca dos opiniones. Pero en esto sí que me doy cuenta que si vamos a buscar un cierto equilibrio, hagámoslo bien. Porque si no, no vamos a solucionar nada, vamos a crear un problema mayor. Vamos a enredar más las cosas que despejarlas. Muy bien. La figura de la extinción de los derechos existe en el Código. O sea, no es solamente algo como que es imaginable que mis propios derechos existentes y vigentes me los van a extinguir. O sea, la figura existe. O sea, no es una condena el que aparezca la palabra extinción. Está establecido. Elizalde tiene la palabra. Yo una pregunta para saber ustedes. Actualmente los derechos se extinguen por otras causales, los vigentes. Entonces, si uno dice solo distintas del 129 bis 4 y el 129 bis 5. Si hubiera otras causales, no puede decir solo se extinguirán conforme a, porque significa que las otras causales no se hacen aplicables. No sé. Bueno, yo quisiera que resolviéramos esta redacción. No sé si Carlos, voy a dar la última palabra y voy a poner en votación dos alternativas de redacción. ¿Sugiere algo, por Carlos? ¿Se escucha? Se escucha. Presidenta, primero aclarar lo siguiente. No hay ninguna otra norma de extinción, a excepción de, efectivamente, hoy, cuando alguien no paga la patente y la Tesorería General de la República va a juicio por sentencia del juez, porque quien no paga la patente no se le puede cobrar ni hipotecar su casa, etcétera. Lo único sobre lo que se puede cobrar es sobre el derecho de aprovechamiento. Entonces, lo que se hace es que, por decisión de el derecho de aprovechamiento hoy se le quita y pasa a ser de propiedad de bienes nacionales, que luego a su vez lo devuelve al carácter de un bien nacional de uso público. Eso es hoy. Fuera de aquello, en el texto de la reforma, la extinción probablemente tal, hay extinción para los derechos nuevos, está al principio, el artículo 6 bis, y extinción para los derechos antiguos está aquí, 129 bis 4 y 129 bis 5. Lo que pasa es que hay otro artículo, que es el 134 bis, que define el procedimiento de extinción, que es un procedimiento que cautela, que no sea arbitrario, que se pueda recurrir administrativamente, que se pueda reclamar ante la Corte de Apelación, etc. Pero el 129 bis 4 y 129 bis 5
regula la extinción en relación con el artículo 129 bis 9, que es ¿tiene usted o no tiene usted la hora de aprovechamiento? Ha transcurrido todo este plazo. El 129 bis 9 tiene algunos que se exceptúan, las comunidades indígenas, la comunidad botella rural, etc. Pero a los que no se exceptúan, se está aplicando el 129 bis 4 y 129 bis 5. Entonces, una cosa es el componente más bien político, de la mejor redacción, pero claramente no puede haber otra forma de extinción, como a su vez no puede haber otra forma de caducidad que la que dispone el artículo 2º transitorio del Código de Agua. Ahora bien, si bien la Cámara de Diputados y el Senado, ambas cámaras, hablaron de podrán extinguirse en lo personal, yo creo que es razonable que se pueda manifestar así, como lo plantea el senador Pizarro, es decir, puede ser perfectamente, los derechos solo podrán extinguirse conforme a, porque finalmente estamos hablando de lo mismo. Lo que entiendo que se está precaviendo es que no existe una interpretación de que se le podrían extinguir por otras razones. Pero si se acuerda que se extinguirán o se acuerda que solo podrán extinguirse, en mi opinión, ambos caminos llegan al mismo puerto y si uno facilita un mejor acuerdo en la comisión, Presidenta, queda a su criterio como lo vote. Gracias, Carlos. Yo creo que podríamos avanzar un intento de reacción. Estos derechos podrán extinguirse solo conforme. Estos derechos podrán extinguirse solo conforme. No, estos derechos solo podrán extinguirse conforme con lo dispuesto. El problema es el solo, resolvámoslo. Presidenta, es que el podrá también es facultativo, entonces me genera ruido. Ya, senador Alvarado. Sí, no, una pregunta para el señor Esteves de nuevo. Lo que pasa es que en el caso del remate, no del remate, en el caso del no pago de patente, ¿eso es una extinción de derecho o se cobra con el derecho? Jurídicamente, ¿a qué corresponde? Porque si fuera una extinción, por eso que... Y nosotros tenemos esta norma, no se podría aplicar la otra. Entonces, por eso quería preguntarle al señor Esteves, en el caso del no pago de patente, ¿qué es lo que jurídicamente, cuál es la consecuencia? ¿Es la extinción del derecho o es una consecuencia jurídica que se traduce en que el derecho vuelve, digamos, a estar disponible y su titular lo pierde? No sé si entiende la pregunta, señor Esteves. Sí, estamos en otro tema, pero... No, que no es menor, porque si es una extinción de derecho y nosotros ponemos el solo, no sería aplicable en el caso anterior. Muy bien, a ver, Carlos, no sé, última respuesta para poder votar. Carlos, Presidenta, ¿sí? Sí, la terminología de extinción se incorpora, no estaba como tal, se incorpora en el artículo 129 bis 4, después de todo lo de patentes, para decirlo de otro modo. Si los derechos antiguos, porque aquí estamos hablando de derechos antiguos, algunos de ellos fueron otorgados en tal fecha, y hace 8 años atrás, entonces se aplicó una patente el primer año. El segundo año se le duplica. Después, cada 5 años, vuelve a duplicarse. Entonces, está pagando una patente cada vez más alta. Pero desde que se dicta la ley, empieza a correr un plazo que es de 5 años para los derechos consultivos y de 10 años para los derechos no consultivos. Entonces, lo que se ha determinado es que este plazo empieza a correr desde la primera publicación en el diario oficial de que no cuenta con la hora de aprovechamiento, porque hay una fecha cierta y una notificación cierta. Esto se acordó en el artículo 134 bis, que hoy día no lo estamos discutiendo, pero establece entonces desde cuándo se cuenta. Entonces, efectivamente, no hay otro modo de extinción propiamente tal. La razón por la cual el legislador ha propuesto 129 bis 4 y 129 bis 5 específicamente es para no confundir lo que se denomina extinción en esta reforma con lo que se denomina caducidad. La caducidad tiene que ver con la no inclusión en el conservador de bienes raíces y la extinción tiene que ver con el no uso o el no aprovechamiento pasado, Presidenta. Gracias, Presidente. Yo hacía esta pregunta para que quedara claro que el otro concepto, si es caducidad, no estaría excluido a través, incorporando el concepto solo, o la palabra solo en este caso, y que por tanto se aplicaría la caducidad por las causales correspondientes. Perfecto. Presidenta,
Yo no seguiría dando más vueltas porque estamos ya a la hora y hemos hecho un largo debate, tanto en la mesa técnica como acá en el Parlamento, entonces no sé si es posible. Solamente preguntarle al senador Pizarro si es que está de acuerdo, porque si no, todos queremos ganar esta cuestión. Entonces, si es que está de acuerdo con una redacción distinta, que diga, por ejemplo, que no diga estos derechos se extinguirán. Yo ahí recojo el guante, que diga, por ejemplo, algo facultativo. Estos derechos podrán extinguirse conforme con lo dispuesto, bla, bla, bla. Solo conforme. Ya, ¿estarías de acuerdo, Diego? Yo creo que ahí resolvemos. Estos derechos podrán extinguirse solo conforme. Está bien. Yo pondría en votación, por favor, colegas, porque no demos más vueltas. ¿Ah? Si hay un poder solo, hay un poder. Pero ¿Hablando, Diego? No te escucho, Diego. Creo que no está la propuesta. Está bien. Ok. Estos derechos, no. ¿Cómo dijo Diego? Podrán. Ya. El secretario va a leer entonces la fórmula. A ver, Diego, estos derechos... Estos derechos extinguirse conforme con... Plantean estos derechos podrán extinguirlo conforme con... Yo creo que si es que hay un facultativo y un se restringe aún más, si es que hay un solo y un se extingue, queda en una... Si es que queda facultativo de poder... Pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Estos derechos? Podrían... Espérense, que no tiene mala señal, Diego, se te escucha muy mal. ¿Se te escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Estos derechos podrán extinguirse conforme. Lo escribí en el chat. Esa es la propuesta. ¿Escribiste en el chat? Yo lo que alcancé a entender la propuesta del diputado Ibáñez es que o sea podrán o sea solo, pero no ambas. Entonces lo que él propone es que sea estos derechos podrán extinguirse conforme. Qué grande el Partido Socialista. Que no sea, estamos coincidiendo en la interpretación, que no sea podrán y solo, sino que sea, o más bien que sea solo podrán, en términos de solo sea la palabra podrán. Me explico. Lo que él propone es que diga, estos derechos podrán extinguirse conforme. O sea, lo que plantea al senador Pizarro es que, como antes era más perentoria la expresión, se extinguirán, reemplazar se extinguirán por podrán, pero a cambio eliminar el solo. Esa es la propuesta del diputado Ibáñez, por lo que alcancé a entender. Sí. Sin solo. Así es. ¿No tienes? Podrán extinguirse. Para mí el problema es que extinguirán, que es una afirmación. Podrán extinguirse conforme. ¿Estás bien? Muy importante. Sí. Hay dos propuestas. La que hace el diputado Ibáñez recién, que estos derechos podrán extinguirse conforme a lo dispuesto en los artículos tanto y tanto. Y la otra es, estos derechos podrán extinguirse solo conforme con lo dispuesto. Ya, senador. Voy a argumentar a favor de la propuesta del diputado Ibáñez. Voy a argumentar a favor de la propuesta del diputado Ibáñez porque creo que el solo está de más. Porque cuando se dice podrán extinguirse se puede extinguir obviamente por lo que se menciona. Entiendo que hay un tema de distintas visiones. Entonces él incorpora la aprehensión del senador Pizarro y por eso acepta que se diga podrán extinguirse en vez de se extinguirán. Así que me parece que esa redacción es la más adecuada. Por lo menos yo voy a apoyar la propuesta del diputado Ibáñez. Señor secretario, ¿puede usted poner en votación las dos propuestas, por favor? Sí. Pongo primero entonces en votación, porque la única diferencia sería el solo. Que la norma diga estos derechos podrán extinguirse conforme a lo dispuesto. Conforme a lo dispuesto, conforme a. Sí, es conforme a, ¿no es cierto? Conforme a. Exactamente. Claro, pero si esta gana la otra propuesta. ¿Ah? Si se pierde, se pone la otra. Claro. Diputado señor Asensio. Que saquen, por favor. Por favor, Carlos, ¿puedes sacar el
El comparado para ver las votaciones. Muchas gracias. Diputado. Señor secretario, por favor, ¿sí? Reitéreme lo que vamos a votar, ¿ya? Sí. Por favor, reitéreme. Sí, se va a votar... el texto que teníamos acá, por ejemplo, el texto donde el podrán no existe, ¿podemos votar por esa también? Claro, no, lo que pasa es que lo que se está poniendo en votación es el texto que propuso, ¿no es cierto?, el diputado Ibáñez con la senadora Sara Muñoz, pero la única modificación a eso sería que en vez que diga estos derechos se extinguirán solo conforme con lo dispuesto, diga estos derechos podrán extinguirse conforme a lo dispuesto. Es la propuesta del diputado Ibáñez acogiendo el punto del senador Pizarro. Por cierto, esa es la propuesta sí, que eso se va a someter a votación. Por cierto. Es la enmienda, claro. Y también tiene que estar claro de que si esta propuesta no obtiene los votos de mayoría, existe la otra alternativa que es podrán extinguirse solo y sigue, Claro. y sigue igual. Exacto, o sea, si esta se aprueba, claro, estamos listos. Exactamente. Y a riesgo de equivocarme en la interpretación, quiero señalar de que yo voy a votar en contra, porque cuando le estamos colocando el podrán, lo que estamos haciendo es entregarle al final la facultad a la Dirección General de Agua para que decida si extingue o no extingue el derecho cuando no se pagó la multa, por ejemplo, cuando no se pagaron las patentes. Entonces, yo creo que era mucho más categórico la redacción que se nos presentó a nosotros cuando se dice, ¿no es cierto?, que los derechos se extinguirán o solo se extinguirán. Hay una diferencia, pero ¿no es cierto?, conforme a lo dispuesto del artículo 129, tanto y tanto. Entonces, cuando ahora lo transformamos esto en una cuestión facultativa, ¿dónde queda esa facultad radicada? Queda radicada en la DGA. Y entonces, cuando se producen estas infracciones al 129.4 y al 125, alguien lo va a tener que resolver y lo va a resolver la DGA. O sea, tampoco se van a extinguir allí nunca los derechos. Entonces, La DGA yo voy a votar en actúa contra de de derecho. Yo voy a votar en contra. Muy bien. bien, diputada Chicardini. Secretario y presidio, voy a votar por todo para que quede, ¿no es cierto?, explícito la historia de la ley, que en todos los artículos se define explícitamente cuáles son las causales para poder poner término, ¿no es cierto?, al derecho otorgado. Así que no me preocuparía mucho porque en este periodo la DGA tiene que regirse a través de lo que va a estar la ley vigente y eso va a estar en los distintos articulados, así que voto a favor. Perfecto. Diputado señor Coloma. Gracias, presidente. Yo voto en contra de esta legislación. Yo creo que el ideal es que se establezca que solo podrán, porque tal como lo dijo originalmente el senador Pizarro, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es darle certezas al mundo de la agricultura que hoy día tiene temor, que le sacamos una palabra que era fundamental y que creo que tiene que quedar expresamente establecido que la única forma en la cual se puedan extinguir derechos vigentes sea únicamente de esta forma. Por eso yo creo que el solo podrán no pasa el podrán a ser facultativo de ningún organismo, sino que puede ser el único mecanismo a través del cual. Eso se entiende con el solo podrán. Por lo tanto, como yo prefiero esa indicación, yo voto en contra de ella. Gracias. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Mire, para argumentar también en función de que antes que cierre esta votación quizás alguien pueda comprender mejor el problema. Cuando hablamos de que estos derechos podrán extinguirse conforme a, es porque partimos de la tesis de que estos derechos no se podían extinguir nunca, porque eran perpetuos, digamos. Tenían un régimen jurídico anterior. Por tanto, ahora estos derechos sí van a poder extinguirse conforme a lo que señala la ley. No es que se le dé una facultad a la DGA finalmente se rige conforme a la ley. Por tanto, si cae el tipo y la hipótesis, de hecho, en el marco normativo, tiene que aplicar ese marco normativo. Lo que estamos haciendo es quitar la fórmula de que estos sean finalmente no sometidos al nuevo régimen jurídico. A eso se refiere el podrán. Y justamente también atendiendo a lo que señala el
senador Pizarro, que me parece que es legítimo, no lo comparto, pero es legítimo y por tanto este es un espacio para tratar de llegar a acuerdos, es que justamente esto se mantendrá vigente. Esta frase viene después de él, se mantendrán vigentes. Por tanto, los derechos constituidos antes de que entre en vigencia esta norma siguen vigentes y se le aplica la normativa, por tanto, que es de extinción en este caso y el de caducidad en el caso de no inscripción al registro conservador de bienes raíces. Entonces, me parece que esto sí atiende. Y por lo demás, el resto del tipo de ejercicio ya queda regulado en la nueva ley y se equipara, digamos, el derecho antiguo a los nuevos principios jurídicos. Y yo voto a favor, presidente. Gracias. Bien. Diputado señor Sauerbaum. Presidenta, la verdad que ninguna de las dos reacciones a mí me gusta mucho, considerando que se quitan palabras que, como dijo el senador Pizarro, le quitan certeza jurídica a nuestros agricultores. El hecho de que se le quite la palabra goce y uso, yo lo he conversado con algunos abogados, me dicen que ya está reevaluable si eso pudiera ser eventualmente heredable, certezas, y por lo tanto yo creo que prefiero de las dos reacciones, prefiero la segunda, así que con esta la voy a votar en contra. Bien, diputado señor Sauerbaum vota en contra. Senador señor Pizarro. Senador señor Pizarro, entonces a favor, senador señor Galilea. Yo vuelvo a reiterar, Presidenta, aquí hay que mirar la historia de cómo hemos venido intentando consensuar un artículo primero transitorio, partiendo de la redacción original de la Cámara de Diputados, siendo después completamente expreso en la situación de indefinido de los derechos actualmente constituidos en el Senado, y después por aprehensiones de algunos, buscar un acuerdo. Y yo creo que hay que ser, justamente para dar certezas, hay que ser enfático en cuáles son las únicas condiciones bajo las cuales puede extinguirse un derecho actualmente constituido. Y por tanto, el podrán es una mejora, pero yo creo que es muy importante que la palabra, que el solo podrán esté puesta, justamente para certezas y tranquilidad de todo el mundo de usuarios del agua. Creo que es relevante mantenerse y por lo tanto rechazo esta redacción y soy partidario de la que propondríamos en una segunda eventual votación. O sea, vota en contra. Senador señor Elizalde. Sí. Yo parece que se produjo un empate, pero el problema es el siguiente, que es que yo entiendo que hay una primera redacción que fue la que defendió el diputado Asensio. Pero lo que yo lo entendí del debate que aquí se generó es que íbamos a votar entre dos alternativas que eran otras dos distintas, que era podrán extinguirse solo, que es la propuesta del senador Galilea, que se va a votar después, y la propuesta del diputado Ibáñez, que era podrán extinguirse sin la palabra solo. Gracias. Yo entendí que esas eran las dos votaciones que estaban, no la redacción original. Entonces en ese contexto yo acojo el argumento del senador Asensio, de que hay que tener una reacción más enérgica. Pero entre las dos alternativas tengo que votar a favor de esta, porque la que se va a votar después va con la palabra solo. Y por tanto va con se podrán y con la palabra solo. Entonces yo voto a favor de la propuesta. Presidenta, no sé si puedo hablar, digamos, en el medio de la votación, pero solo para clarificar, recordar que hay una que está en la propuesta que hicimos, que no tiene solo y podrán. El solo y podrán salió en la conversación y el diputado Ibáñez dijo que a él no le parecía que su propuesta pudiera tener las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que, por lo menos yo entiendo que se está votando son dos alternativas. Una que dice solo se extinguirán, no dice solo podrán, y la otra que dice podrán. Eso es lo que... Bueno, ministro, no es lo que propuso aquí el senador Aguilera ni el senador Alvarado, que están sentados a mi lado. Es que nosotros tenemos un texto que dice... Tenemos un texto... que le cambiamos la palabra solo. Estos derechos solo se extinguirán conforme con lo dispuesto, porque el texto original venía, estos derechos se extinguirán solo conforme, y eso solo entiendo que hay se traslada. Hay tres alternativas, no dos. Para decir la cosa, entonces yo pongo si eso se entendió sería así, porque... Sí.
Entonces yo voy a votar a favor de esta. En caso de que esta no prosperara, propongo que se voten las otras dos. No que se vote solo la propuesta del Senado Carolina Alvarado, sino que se vote la otra también, que es la que defiende el diputado Asensio. Eso nada más. Totalmente de acuerdo. La tercera opción sería entonces la redacción original que está en el comparado, entiendo. Tal cual. Sacando el solo de un lado para otro. Sí. Terminemos esta votación. Si estamos votando, estos derechos podrán extinguirse conforme a lo dispuesto. Eso es lo que han votado todos. Perfecto. Senador, señor Alvarado. Yo voy a votar en contra porque considero que la palabra solo es la que precisamente contribuye a la certeza respecto a los derechos que tenían el carácter indefinido y que fueron otorgados de acuerdo al código vigente, y solamente creo que esa palabra tiene que estar porque reafirma esa condición, no obstante que podrían caducarse bajo ciertas, ¿no es cierto?, condiciones que no se cumplan. Voto en contra. Presidenta. Sí, yo voy a votar a favor. Entiendo que acá hemos ido modificando el texto que de alguna manera venía propuesto por la mesa técnica, y para dar certeza, o sea, tenemos dos palabras, podrán y el solo. Entonces aquí tenemos que buscar de verdad un encuentro, porque ya seguir dando vuelta a las palabras para enfatizar certezas, cuando en mi opinión está sumamente, ya con la vigencia queda sumamente claro que hay una certeza jurídica clara para quienes tienen actualmente derechos de agua. Entonces yo voto a favor. Bien. Efectivamente, se ha producido un empate. Lo que correspondería sería repetir la votación. Y... ¿O hay otra? ¿Perdón? La otra tenemos que configurarla bien, ¿ah? Porque la otra es... No, yo creo que terminemos hoy día, ¿no? Ya le hemos dado vuelta una y otra vez. El diputado Asensio votó en contra. Sí. A ver, efectivamente, el reglamento establece que una vez que se produce un empate hay que repetir la votación. Si esta votación se vuelve a dar de repetición, queda para la próxima sesión la solución. Nosotros tenemos un acuerdo distinto de, no, por eso. De votar las otras alternativas. Por eso. ¿Se fueron los diputados, no? No, si están los diputados. No, estamos aquí esperando poder seguir votando. Sí. Ansioso. No están. Chicardini. Y el diputado Ibáñez, no está. Sí. Estoy muy atenta, presidenta. No, si el diputado Ibáñez también, ahí está. Estoy. Mira, hay un acuerdo que tomamos en esta misma mesa de si no obteníamos un resultado de esta propuesta, íbamos a la otra. Entonces, pues, respetemos ese acuerdo. ¿Ah? Sí. Ya. Por cierto, solamente yo estaba señalando eso, pero el acuerdo está perfecto. Así que ahora vendría, ¿no es cierto? Senador Asensio, el diputado Asensio. El reglamento, presidenta. Sí. Lo que quiero preguntar es si yo puedo cambiar mi votación. Es que si se repite, sí. Vamos a repetir la votación porque hubo un empate y el reglamento señala que cuando hay empate se repite la votación. Sí. Perdón, pero habíamos tomado otro acuerdo expresamente en la comisión. Sí. Pero hace 15 minutos atrás. No, perdón, presidenta, diputado Coloma, por su entendido, presidenta, no fue hace 15 minutos, fue hace como 2 minutos, pero para no aplicar el reglamento se requiere unanimidad. Entonces la pregunta es si hay unanimidad para no aplicar el reglamento. El reglamento dice que se repite la votación. Yo propongo que se repita la votación. Perdón. Que se repita la votación. Presidenta. Sí, diputado Coloma. Lo que pasa es que el reglamento había sido modificado cuando tomamos el acuerdo a través del cual íbamos a llevar a cabo la votación. Dijimos, se vota algo y en caso de no aprobarse, se vota lo otro. Y ese fue el acuerdo que tomamos. Por lo tanto, al revés, habría que revertir, pero habría que revertir ese acuerdo. Sí. Pero el acuerdo ya fue tomado hace 15 o 2 minutos atrás, no sé. Sí fue un acuerdo. Pero fue tomado. Secretario. Sí, a ver, sí. No, lo que estoy diciendo yo es lo siguiente, que reglamentariamente, cuando se produce una votación y se repite, y se produce un empate, hay que repetir. Ahora, la unanimidad, ¿no es cierto?, podría dejar sin efecto la unanimidad una norma reglamentaria, ¿no es cierto?, que en este caso sería la segunda votación para proceder a esta segunda alternativa. Esas son
como yo he señalado, las dos alternativas que hay, reglamentariamente. Claro. ¿Ah? Sí. A ver. Senador Alvarado. No, Presidenta, si nosotros revisamos el audio de lo que definimos hace un rato atrás, antes de iniciar la votación, señalamos claramente que existían dos propuestas, ¿cierto? Sí. Y una propuesta del diputado Ibáñez, otra la que habíamos propuesto acá en sala, que incorporaba el Podrán y el Solo, ¿cierto? Entonces, lo que se señaló era de que poníamos en votación la propuesta del diputado Ibáñez. Si no alcanzaba los votos, votábamos la segunda. Y en el intercambio de opiniones surge posteriormente la tercera opción, que era volver al texto original propuesto. Por lo tanto, lo que yo entiendo de lo que conversamos acá era que votábamos la primera, si no se alcanzaba su aprobación, seguíamos con la segunda propuesta. Por lo tanto, ahora lo que estaríamos haciendo, ¿cierto?, es cambiar lo que señalamos expresamente acá y nadie se opuso. O sea, esa es la realidad de lo que vivimos aquí en la comisión. Entonces, si ahora queremos aplicar el reglamento, claro, el reglamento dice lo que el señor secretario nos acaba de leer, pero lo que se puso en votación fue la propuesta del diputado Ibáñez. Si no alcanzaba los votos, venía la propuesta que teníamos acá en la comisión y después, en el debate, en el transcurso de las votaciones surgió la tercera opción, ¿no es cierto? Eso fue lo que entendimos y me gustaría que se respete eso. Senador Elizalde, después senador Galileo, después senador Pizarro. No, lo que pasa es que aquí se dice que hay un acuerdo de cómo se iba a votar. Yo nunca, eso se explicitó. Primera cosa. Porque tanto es así que el secretario dijo tenemos dos alternativas. Y aquí, los que estamos aquí presentes, entendimos que habían dos alternativas. Pero cuando el diputado Asensio argumentó que estaba todavía vigente la primera alternativa, que vendría a ser una tercera. Y después intervino el propio ministro y señaló que esa tercera alternativa seguía vigente. Entonces es evidente que aquí no hubo un acuerdo de cómo se iba a votar, porque entendimos cosas distintas, los que estamos acá y los que están telemáticos. Entonces, una posibilidad es, lo que pasa es que el diputado Asensio ha señalado que está disponible a votar a favor de esta alternativa. Entonces hay una mayoría clara en la comisión, yo entiendo. No sé si el diputado Asensio puede ser explícito en eso. Una posibilidad es que nos demos la vuelta completa y vamos a tener que, pero volviendo a votar esta alternativa de nuevo, en caso que las otras no consigan mayoría. O si no, Así es, nos damos la vuelta completa mejor. Senador Galileo. La presidenta, acá hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de llegar a, ojalá, unanimidades. Este es un proyecto extremadamente importante. Y no me gustaría a mí de que finalmente esto se sacara por un voto, por el cambio de un voto en una votación como el primero transitorio. Cuando empezamos a discutir esto, yo señalé que, dada que es una redacción que venía de usted y del diputado Ibáñez, que es la original, yo señalé que estaba dispuesto a votar en favor esa. En el ánimo de construir una, ojalá, unanimidad o mayoría muy sustantiva y no un voto de diferencia. Todo lo que vino después, que si el solo va antes o después, si es que mejor podrán antes o después, son intentos por teóricamente mejorar. Teóricamente son intentos por intentar mejorar esa redacción. Lamentablemente, como vamos, muchos, o quizás todos, buena parte de los que estábamos dispuestos a apoyar la redacción original propuesta por usted, por el diputado Ibáñez, ahora sienten, por razones válidas, de que nos desencaminamos nuevamente en aras de lograr una, ojalá, unanimidad. Entonces yo le pediría, Presidenta, en aras solo de que un artículo tan importante como este logre una mayoría sustantiva y ojalá unánime, volver a la redacción que usted misma y el diputado Ibáñez propusieron al iniciar esta discusión, dado que ese intento por mejorar no resultó. Yo volvería a la propuesta original suya, que fue la que Carlos Esteves explicó y la del ministro, y ahí y votemos esa, y si estamos de acuerdo en esa, yo creo que sería lo más correcto de hacer. Sí, senador Pizarro y diputado Ibáñez y concluimos. Sí, presidenta, yo entiendo que estábamos votando una
una alternativa para tratar de buscar una mayoría clara. Hay un empate, más allá que se dé vuelta uno para un lado, otro para otro, podemos repetir el empate. Pero lo importante de las mixtas es que tratemos de construir un acuerdo. Entonces, yo lo que le sugeriría, si el diputado Asensio quiere cambiar su voto, yo lo que voy a hacer es cambiar el mío, para generar nuevamente el empate y obligarnos a buscar una alternativa. Lo digo así porque para no estar en la cosa reglamentaria eternamente. Yo preferiría, Presidenta, que diéramos por repetida la votación en empate y ahí estamos obligados a ir a una próxima sesión donde podamos llegar con una alternativa que sea más razonable. Yo entiendo que el diputado Ibáñez hizo una sesión a propósito del planteamiento que yo hice. Yo también hice una sesión, saqué el tema del solo, para mí no tiene la relevancia que tiene para los otros colegas. Vamos a tener que buscar algo intermedio o algo que nos pueda dar tranquilidad a todos, si eso es lo que buscamos. Entonces eso es lo que le sugiero, Presidenta. Yo en realidad estoy de acuerdo con el planteamiento del senador Galilea, porque en un inicio él manifestó un acuerdo con lo que habíamos propuesto con el diputado Ibáñez. Entonces, si se establece que estos derechos solo se extinguirán conforme con lo dispuesto en, que concitaba el acuerdo con Rodrigo y con varios colegas, yo les pediría que pudiéramos, en la filosofía de Jorge, porque yo le encuentro toda la razón, poder concluir este debate con esta redacción, que está muy cercana a todo lo que hemos planteado. Por eso lo planteé. O sea, para mí el punto no es el solo, es se extinguirán. Es una afirmación que creo que es más categórica que el solo. Pero es opinable el tema, sin duda. Yo no soy abogado tampoco, pero me doy cuenta que estos derechos solo se extinguen, para que no sea tan imperativo. Estos derechos solo se extinguen. Solo se extinguen conforme con lo dispuesto, para que no sea tan imperativo. Si un tema, yo estoy con la voluntad total que podamos redefinir eso y le consulto a los colegas diputados. Solo se extinguen conforme con lo dispuesto a. No sé si habría acuerdo, colegas, con eso, diputado Ibáñez. En mi caso sí, Presidenta. Presidenta, lo que pasa es que el tema de fondo es que hay más causales de extinción por otros hechos. Tenemos el caso del 129 bis 9 por no construcción de obra, por ejemplo, si uno no construye un pozo o una bocatoma, etcétera. Entonces, yo comparto que si es que no tenemos un acuerdo en esta ocasión, podamos seguir conversando, si es que hay ánimo, yo no tengo ningún apuro, si es que finalmente se va a repetir y va a ser lo mismo porque el senador Pizarro va a dar vuelta a su voto. Bueno, yo creo que en este caso sigamos trabajando con el senador Pizarro para coger sus impresiones que me parecen absolutamente legítimas. Yo no tengo, la verdad, apuro, Presidente. No, que el Código de Agua lleva 12 años en el Congreso. Yo tengo algún apuro y hay mucha gente que tiene apuro por tener derecho humano al agua. O sea, de verdad, yo esto es un tema que en realidad es como el cuento de los chinos. No estamos sacando la suerte aquí. Yo en realidad les pido que podamos resolver hoy día esta situación, aunque no sea unánime. ¿Ah? Presidenta. Sí, ¿quién me habla? Carlos. ¿Se puede, Presidenta? Sí, tiene la... Sí, Presidenta. Primero aclarar de que no hay otra forma de extinción. El artículo 129 bis 9 no establece una forma de extinción. Lo que ocurre es que el 129 bis 4, el 129 bis 5 dice que si no están las obras del 129 bis 9, hay patente y literal D, hay extinción. Entonces, solamente para aclarar, no se está dejando afuera otras formas de extinción. No hay en el texto otras formas de extinción. El director puede confirmar aquello. Yo entendí que el diputado Ibáñez decía, no agreguemos dos cosas, o sea, poner un solo adelante y poner el podrán también. Entendí que el diputado Galilea señaló que si no está la palabra podrán, pero está el solo adelante, le parecía claro aquello. Y que proponía poder votar. Pero lo interesante es que hay una propuesta escrita que llegó de un trabajo de los equipos de asesores y que no se votada. Lo que se votó fue una variante que se propuso aquello. Eso, Presidente, e idealmente, es una decisión vuestra, por cierto,
que haya tiempo para que la sala puedan tenerlo a la vista después de que informe la comisión, Presidenta. Gracias. ¿Habría acuerdo en que pongamos en votación esta propuesta? Estos derechos solo se extinguen conforme con lo dispuesto en los artículos tanto y tanto y tanto. Lo voy a poner en votación. Bueno, quedaría claro entonces que el acuerdo de la votación alternativa es superado por este acuerdo y unánimemente además se deja sin efecto la norma que establece que producido el empate se repite. En ese entendido, que están todos de acuerdo, vamos a proceder entonces, según lo que señala la señora presidenta, a votar la propuesta que se hizo por el diputado Ibáñez y la senadora, cambiando, ¿no es cierto?, la frase que va a decir estos derechos solo se extinguen conforme con lo dispuesto, o a lo dispuesto, ¿no es cierto?, conforme a lo dispuesto. No, se extinguen. Como decían, estos derechos solo se extinguen por lo que decía el senador señor Pizarro. Y lo propuso la senadora. Yo propuse un poco para recoger la propuesta de Jorge y de Rodrigo, no sé. Exacto, es para quitar... Claro, entonces sería estos derechos solo se extinguen, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, a su vez caducan. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, reitero, lo que se va a votar, acordado por la unanimidad de los miembros, es estos derechos solo se extinguen conforme a lo dispuesto en los artículos tanto y tanto, y más adelante, a su vez, caducan. Ese es el acuerdo unánime para votar. ¿Ah? ¿Bien, Presidenta? Senador, diputado, señor Asensio. Señor secretario, yo voy a votar a favor de esta propuesta del diputado Ibáñez y de la senadora Adriana Muñoz. Muy bien. Con los cambios que... Muy bien, con los cambios consignados. Diputada Chicardini. A favor, señor secretario. Muy bien. Diputado señor Coloma. A favor, señor secretario, y felicitar también a la presidenta por haber puesto esto en votación hoy día para salir hoy de este tema. Creo que la propuesta permite además acoger los distintos puntos de vista. Muy bien. Claro. Diputado Ibáñez. Somos del mismo bando, Diputado Ibáñez. Sí, yo quiero argumentar. Hoy estamos, y me van a tener que aguantar un minutito. Hoy estamos en un momento en el cual hay una convención constitucional que está funcionando, que probablemente también va a tratar estos temas en su comisión relativa a los bienes comunes, donde se van a levantar propuestas y alternativas cuya primacía constitucional estará sobre también el Código de Agua. Este Código de Agua, incluso esta reforma. También eso implica que el futuro tendremos que modificar la normativa infraconstitucional para hacerla coherente con el marco que se dé la Convención Constitucional, que eventualmente va a someter con todas las reglas a los derechos ya constituidos para dar certeza, y no privilegios en función de los tiempos en los cuales se constituyó, si fue en época de dictadura, si fue durante la transición o si fue después del 2021 con esta nueva ley. Yo voy a votar a favor. Creo que no tenemos mayor opción. También vamos a votar a favor de esta reforma al Código de Agua como Frente Amplio en la Cámara de Diputados, sabiendo que dimos nuestro mejor esfuerzo por tratar de que los derechos ya constituidos se sometieran plenamente al nuevo régimen, sin privilegios, que es lo que corresponde. Apruebo, Presidenta. Gracias. Diputado, señor Sauerbaum. Mire, Presidente, yo voy a votar a favor de la norma. Me cuesta mucho hacerlo porque, francamente, creo que dejamos en una cierta precariedad legal los derechos de los ya constituidos. Y no puedo compartir las palabras del diputado Ibáñez al decir que son privilegios. Son derechos establecidos por ley hace largo tiempo. Pero, en fin, yo voto a favor, presidente, haciendo estas aprehensiones para que quede solamente
como parte de la letra de la ley. Perfecto. Gracias. Señor Pizarro. Perfecto. Senador señor Galilea. Voy a votar a favor, Presidenta, y quiero reiterar, esta es una buena solución para todos los derechos que están constituidos ya, y que no son solo los del año 81 en adelante, hay derechos consuetudinarios de toda la historia, Código de Agua de 1950 y ancestrales, en fin, y es importante y que quede en la historia fidedigna de la ley que esos derechos no están sujetos a que cada 30 años, sino que tienen efectivamente una condición distinta, pero sí están sujetos a extinción y a caducidad de acuerdo a lo que dispone esta ley. Entonces, me parece a mí que se dan las seguridades, las certezas en esta redacción, y quiero agradecerle el esfuerzo que hizo usted, Presidenta. También participó el diputado Ibáñez y todos los que nos tocó llegar a esto para salvaguardar el correcto uso del agua y también la estabilidad para quienes son los usuarios de ella. Voto a favor. Senador señor Elizalde. Voto a favor y me sumo a las congratulaciones, a las felicitaciones realizadas por el diputado Coloma a la presidenta de la comisión. Hace mucho tiempo no estaba de acuerdo con el diputado Coloma, así que me sumo, hablando en serio, me sumo a las felicitaciones por el trabajo que realizaba la presidenta Adriana Muñoz. Senador señor Alvarado. Yo voto a favor porque se resguardan los derechos ya adquiridos y de esta forma estamos entregando certeza jurídica que nace de una propuesta de una comisión técnica y una propuesta de indicación de la senadora Muñoz y el diputado Ibáñez, que en el diálogo la hemos perfeccionado. Así que creo que es importante despachar esta materia y de la forma que lo estamos haciendo en el día de hoy con prácticamente unanimidad. Senador Elizalde. Perdón. Creo que una muy buena forma de celebrar el cumpleaños de Carlos Esteves, que se despache este proyecto. Presidenta. Yo voto a favor y bueno, mi total satisfacción por el resultado del procedimiento que hemos desarrollado en el debate. No es fácil acercar posiciones, yo le reconozco a Diego todo el esfuerzo que ha hecho él y su equipo. Hemos juntado en ese sentido voluntades, también al senador Pizarro, Galilea, Elizalde, a Claudio Alvarado y a todos los diputados de gobierno. Senador Coloma, agradezco sus palabras, su reconocimiento también al diputado Elizalde. Creo que se hace un esfuerzo y los puentes de encuentro se pueden construir. Nos cuesta, pero lo logramos. Y felicitaciones, Carlos, también por tu cumpleaños. Y por cierto que llevamos más de 10 años en este código. Lo que pasa, presidente, que hoy día estamos actuando todos como oposición unida. Una oposición unida jamás vencida, así que muy bien. Presidenta. Sí, un momentito, me pidió la palabra el secretario, inmediatamente doy la palabra. Solamente recordar que el inciso final del artículo 5º quinques y el inciso final del artículo 6º bis son materias de buen orgánico constitucional, como se ha establecido en todos los trámites para efectos de la sala. Ha quedado consignado. Muchas gracias. ¿Quién me ha pedido la palabra? Ministro, tiene la palabra. Yo, Presidenta, sí, solamente sumarme a los agradecimientos, particularmente a usted, que ha estado siempre preocupada de este proyecto, no solamente mientras ha sido presidenta de esta comisión, sino también cuando se vio en el Senado y nos tocó trabajar juntos. Lo que ha hecho el senador Elizalde, que estaba en la Comisión de Agricultura, todos los que han participado, todos los miembros. Teníamos 18 diferencias en esta comisión mixta, después de haber aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado y en la Cámara prácticamente todos los artículos de este nuevo Código de Agua, absolutamente necesario, porque la situación hídrica realmente es dificilísima y va a ser muy difícil hacia adelante. Esto entrega nuevas facultades, nuevas herramientas. Y este acuerdo que se ha logrado, en este caso por unanimidad y en el resto de los otros 17 puntos, prácticamente por unanimidad en todos también, va a ser mucho más fácil que esto sea aprobado rápidamente en el Senado y en la Cámara y tengamos por fin un código de agua nuevo, que se sienta que es algo que responde a la realidad de hoy, que elimina las diferencias, que hace que los derechos antiguos también van a estar sujetos a las nuevas normas, tal como se ha explicado aquí. O sea que
creo que estamos haciendo un avance muy importante y en un espíritu muy positivo que ha habido desde hace algún tiempo en la tramitación, después de tiempo muy largo y difíciles, y eso ha sido gracias al trabajo de todos ustedes. Así que simplemente agradecer por el trabajo que hemos podido hacer en conjunto para avanzar en esta materia, y seguro que en las dos salas va a ser bastante fácil la aprobación, dado los resultados de la comisión mixta. Muchas gracias, ministro. Reconocer y valorar al gobierno con sus asesores, usted mismo, a don Oscar Cristi, que han participado activamente todos estos años, y a nuestros asesores de diputados, diputadas, senadoras, senadores que han trabajado incansablemente en la mesa técnica. Así es que muchísimas gracias por todo este trabajo que hemos podido realizar. Se aprueba el proyecto y se despacha a la sala. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidenta. Hasta luego. Muchas gracias.